Iniciamos la última sección de nuestro taller destinada a contemplar lo que en lenguaje técnico se llama el misterio pascual de Jesús, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Se completa así nuestro panorama que comenzó en una primera etapa, en los comienzos, contemplando la anunciación, el nacimiento de Jesús y el bautismo en el Jordán. Una segunda etapa en la cual nos dedicamos a contemplar la misión de Jesús en el llamado que hizo a los discípulos, en su misión a través de la enseñanza, de la sanación por los milagros y del perdón de los pecados. Y ahora entonces los últimos 4 encuentros, los últimos 4 temas de nuestro taller nos irán haciendo profundizar en lo que hemos llamado, tal como dije, el misterio pascual de Jesús. El primer tema de esta última etapa le he llamado Jerusalén y he querido concentrar en este título el tema del rechazo al anuncio y al misterio de Jesús. Del Evangelio según San Juan, capítulo 9. Jesús, al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Después de decir esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, lo puso sobre los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa el enviado. El ciego fue y se lavó, y al regresar veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Y él decía: ¿soy realmente yo? Ellos le dijeron: ¿cómo se te han abierto los ojos? Y él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Y le preguntaron: ¿dónde está? Y él respondió: no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver y él respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no observa el sábado. Y otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre los fariseos. Y nuevamente dijeron al ciego: ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él respondió: es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos no lo sabemos. Pregúntenle a él. Tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres respondieron esto por temor a los judíos, ya que se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Y por esta razón dijeron: tiene bastante edad, pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Él respondió: yo no sé si es un pecador, lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo.
Le preguntaron, ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya se los dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es éste. Y el hombre les dijo, eso es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que lo honra y hace su voluntad. Nunca se oyó decir de alguien que haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le dijeron, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo les preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Y él exclamó, creo, Señor, y se postró ante Jesús. Jesús dijo, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, el pecado de ustedes permanece. Estudio de las palabras del Papa Juan Pablo II en la Carta Reconciliación y Penitencia número 18. El secularismo, que por su naturaleza y definición es un movimiento de ideas y costumbres, defensor de un humanismo que olvida a Dios y se concentra solo en hacer y producir, embriagado por el consumo y el placer, sin preocuparse por el peligro de perder la propia alma, no puede menos que minar el sentido del pecado, que a lo sumo se reducirá a aquello que ofende al hombre. Pero aquí se impone la amarga experiencia a la que hacía referencia en mi primera carta, y es que el hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. Si Dios es la raíz y el fin supremo del hombre, y el hombre lleva en sí un germen divino, entonces es Dios quien descubre e ilumina lo más profundo del hombre. Es vano esperar que aparezca un verdadero sentido de pecado respecto del hombre y los valores humanos si falta el sentido de Dios. La pérdida del sentido del pecado es la negación de Dios. Esta negación no solo basada en un ateísmo teórico, sino también en una vida como si Dios no existiera. Si el pecado es la interrupción de la relación con Dios como si fuera nuestro Padre para vivir una existencia sin Dios, entonces pecar no es solamente negar a Dios, pecar es vivir borrando a Dios de la propia existencia. Y una sociedad en la que se ha borrado el sentido de Dios, se produce un profundo desequilibrio en los vínculos humanos, porque desaparece el sentido del pecado. Y de esa manera entonces el hombre se pone como modelo supremo y no solo
en algún valor exterior, sino cada hombre quiere imponerse sobre los otros hombres. En el terreno del pensamiento y en la vida de la iglesia también hemos visto tendencias parecidas. Algunos quisieran sustituir actitudes que llaman exageradas en el pasado con nuevas exageraciones. Quieren pasar de ver pecado en todo a no verlo en ninguna parte. O quieren pasar de la acentuación del temor a las penas eternas a predicar un amor donde Dios excluiría toda pena merecida por el pecado. Y así entonces se crea confusión en la conciencia de muchos fieles, porque algunos enseñan una vida en la práctica sin sentido de Dios y sin sentido de pecado. La vida espiritual entonces pierde su orientación cuando se enseña a un Dios que no sería causa, que no sería fuente del reconocimiento del más profundo sentido del bien y también del mal. Meditación. En el episodio de la sanación del ciego de nacimiento, que nos trae el Evangelio de San Juan, revela claramente la razón por la cual Jesús se enfrenta abiertamente a los fariseos. La ceguera se presenta como una decisión voluntaria de parte de los responsables de la educación de la fe del pueblo de Israel por optar por la oscuridad y rechazar la luz. La tragedia de quienes deciden optar por la oscuridad se concreta en el rechazo voluntario al misterio del amor de Dios. Y así entonces no se trata solo de una equivocación o de un error. Lo trágico es que con toda libertad deciden caminar en la oscuridad y rechazar la luz de la verdad. Por eso en este evangelio se llama ciegos a quienes viendo no quieren ver. Y el ciego sanado se convierte para ellos en un juicio de Dios. Es notable el momento culminante de la discusión, cuando el ciego de nacimiento sanado les dice: esto es lo asombroso. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Los fariseos y maestros de la ley siguen entonces un camino de oscuridad. Pretendiendo ser fieles a la ley de Moisés, han perdido de vista la finalidad de esta ley. Buscando ser fieles al mandato de Dios, han establecido una separación entre los buenos y los malos. Y han convertido la ley así en un camino de condenación. Y se ha establecido finalmente una perversión de la revelación. El amor de Dios ha quedado condicionado al cumplimiento de la ley y a una perfección que se representa en lo que ellos dicen y no hacen. La relación con Dios deja de ser entonces una relación de amor y se convierte en un deber. Jesús ha venido a manifestar el misterio de la misericordia de Dios, especialmente con los pecadores. Jesús ha venido a poner las cosas en su verdadero lugar, a darle y a devolverle su verdadera finalidad. Jesús ha venido de parte del Padre Dios a hacer las obras de Dios y ha sido rechazado por quienes tenían el encargo de velar por las cosas de Dios.
Este rechazo es una verdadera ceguera espiritual, porque aunque ven, no quieren ver. No ven la obra buena, el ciego recobró la vista. No ven las causas de esa obra buena, Jesús lo ha querido sanar. No ven a los que reciben estas obras buenas, el ciego sanado y todos los suyos. Y entonces podríamos mencionar 5 escalones de este rechazo de Dios. Los fariseos han querido interpretar correctamente la ley de Dios y ellos han transformado su propia conducta en la medida de la fidelidad a Dios. Han rechazado así a los que no actúan como ellos y de esa manera llegan a rechazar a Jesucristo y finalmente a rechazar al mismo Dios. Jesús asume este mal y nos revela el modo como Dios mismo actúa ante este rechazo, recorriendo los 5 escalones en sentido contrario. Es decir, lo primero es, invita a la conversión a quienes rechazan a Dios. Les muestra con sus obras que Él es Jesús, el Mesías. Les enseña nuevamente el sentido de la ley de Dios, que es amor y misericordia. Revela también las consecuencias de quienes lo rechazan y en sí mismo nos revela las consecuencias de una vida sin Dios. Así entonces, a quienes están viendo a Dios en Jesucristo, les muestra que rechazarlo a Él, rechazar a Jesucristo, es permanecer en la ceguera. Así, en el misterio de Cristo Jesús se nos muestra, se nos revela, se nos hace luminoso, por un lado, el misterio del amor de Dios y por otro lado, la decisión libre de rechazar este misterio de amor. Dios no ha venido a condenar, sino ha venido a llamarnos a la conversión, a reconocer en Él el amor de Dios y agradecer su obra. Jesús, entonces, nos invita a ver. ¿Quieres ver lo que Él te muestra? ¿Qué te muestra Jesús? Dialoguemos también con el ciego y preguntémosle que nos revele cuándo hemos nosotros rechazado el misterio del amor. Dialoguemos con los fariseos y pidámosle a ellos que nos libren de la ceguera.